En el tercer aniversario de bodas, volvió el primer amor de mi marido. Ella era médica y afirmó firmemente que yo había usado hipnosis para transferir los sentimientos de mi marido. Debido a esto, Edward me aborreció y me mandó a la cárcel. Allí, soporté todo tipo de tormentos y ya no me atrevía a anhelar el llamado amor. Cuando volví a ver a Edward, él estaba sosteniendo la mano de Isabella. Aria, si no fuera porque me has hipnotizado durante todos estos años, habría estado con Isabella hace mucho tiempo. Eres tan repugnante. Al oír esto, sonreí amargamente. Ya que es así, entonces divorciémonos. Los ayudaré a ustedes dos. Solo Edward, espero que no te arrepientas cuando sepas la verdad. Hoy es Nochebuena, y también es el tercer año que estoy encerrada aquí. Aquellos que estaban encerrados conmigo se reunieron en el salón para ver el gala de la fiesta de primavera. Yo era la única que lavaba la ropa sucia y los calcetines de todos en el baño. Me dolía terriblemente la espalda. Todas esas eran cicatrices dejadas por los golpes de esas personas en los últimos 3 años. Las manos delicadas que originalmente se usaban para tocar el piano ahora estaban negras y ásperas. Debido a que era invierno y las había estado empapando en agua fría durante mucho tiempo, estaban cubiertas de pústulas enrojecidas e hinchadas. Incluso el dedo índice y el dedo medio de mi mano derecha se curvaban de una manera extraña. El primer día que llegué aquí, me sujetaron contra el suelo y me dieron una lección. Me rompieron 2 dedos a la fuerza. Aunque habían pasado 3 años, todavía recordaba aquel dolor penetrante en los huesos. Mientras estaba recordando, la palangana que estaba frente a mí fue repentinamente pateada por alguien. La ropa sucia mezclada con agua fría se me salpicó en la cara de repente, tan fría que me heló hasta los huesos. No pude evitar estremecerme. Inmediatamente después, me dieron otro puntapié. Me cogió desprevenida y me lancé hacia adelante y caí al suelo. La persona que llegó escupió en mi dirección y dijo, «Puta. En lugar de trabajar con ahínco, estás pensando en ser floja. ¿No quieres comer la cena esta noche?» 3 años de golpes y opresión me habían hecho temer instintivamente. Incluso tuve la instintiva necesidad de suplicar clemencia. Me arrodillé en el frío suelo y seguí inclinando la cabeza. «Victoria, lo siento. Perdóname. Lavaré la ropa bien limpia de inmediato». Aquí, si no obedecía, lo que me esperaba no era solo ser golpeada. También había el estar sin comer. La peor vez, me encerraron en una habitación oscura y me dejaron sin comer durante 5 días enteros. Cuando me dejaron salir, me encerraron con un perro. El instinto de supervivencia me obligó a competir con el perro por la comida. Desde entonces, aprendí la lección. Siempre y cuando pudiera llenar mi estómago, podía comer lo que me dieran. Siempre y cuando pudiera seguir viva, podía renunciar a la dignidad y a todo lo demás. Justo como en este momento. Era solo arrodillarse y suplicar clemencia. No sabía cuántas veces había hecho esto en los últimos 3 años. Quizás al ver que era sensata, o quizás porque era Nochebuena y estaban de buen humor, Victoria y su grupo ya no me pusieron más dificultades. Solo me pidieron que lavara la ropa rápidamente y fregara el suelo. Seguí inclinando la cabeza y saludando y prometí una y otra vez que terminaría estas tareas lo antes posible. Solo entonces Victoria se mostró satisfecha. Cuando finalmente terminé todo el trabajo, Victoria y su grupo ya estaban disfrutando de una cena de Nochebuena bastante suntuosa. En cuanto a mí, solo podía agacharme en un rincón y morder los bollos mohosos. Hasta que el responsable se acercó a mí y dijo, «Aria, límpiate esta noche. Mañana por la mañana vendrá alguien a recogerte y podrás salir». ¿Puedo salir? ¿Edward finalmente pensó en mí? Es ridículo decir que Edward era mi marido. En el tercer aniversario de bodas, volvió su amada. Isabella era médica. Con solo un simple informe de evaluación, concluyó que yo había usado hipnosis para transferir los sentimientos de Edward. Por eso Edward se enamoró de mí. El punto crucial era que Edward de hecho lo creyó. Él pensaba que todo su amor por mí durante los años era falso. Si no hubiera hipnotizado a él, no se habría casado conmigo en absoluto. Isabella le dijo en aquel momento, «Edward, si no fuera porque Aria te hipnotizó, no nos habríamos separado. La persona con quien debías haber casado eres yo».
Es ella quien arruinó nuestra relación y nos hizo perdernos el uno al otro durante tantos años. Debido a sus palabras, Edward me odió amargamente. Me hizo encerrar en la comisaría acusándome de fraude. En estos 3 años, él nunca vino a verme una sola vez. No es que no le hubiera explicado. Pero él no me creía. La mañana siguiente, me arreglé deliberadamente. Excepto las cicatrices en mis manos que no se podían ocultar, el resto de partes estaban cubiertas por la ropa. Alguien me sacó. Al ver el cielo brillante y soleado afuera, de repente me di cuenta de que había estado encerrada en este lugar oscuro durante tanto tiempo. Al respirar el aire fresco que tanto tiempo no había respirado y al ver los coches familiares no muy lejos, inmediatamente se me vino a la mente la mirada despectiva y desdén de Isabella hace 3 años. Y el tono sarcástico y disgustado de Edward. Cada palabra y cada escena estaban profundamente grabadas en mi mente. Caminé hacia el coche paso a paso. Tan pronto como me acerqué, vi a Edward bajar el cristal del coche. Frunció el entrecejo. ¿Qué estás, Dalin? Apúrate y sube al coche. Su tono estaba lleno de impaciencia. No me atreví a demorar ni un momento. Abrí la puerta y me subí al asiento trasero. Me quedé allí en silencio y no me atreví a decir una palabra. Edward me miró hacia atrás y se rió burlón. Parece que fue correcto dejarte en ese lugar durante 3 años. Te has vuelto mucho más obediente. Al oír esto, sonreí con autodesprecio. ¿Cómo no iba a ser obediente? Durante un total de 3 años, más de 1000 días, estuve en apuros todos los días. Ya fuera si era obediente o no, aquellas personas siempre tenían razones para torturarme. Incluso revelaron que era toda una idea de Isabella. Ella les dijo específicamente que me dieran un buen cuidado. Los tormentos cotidianos ya habían suavizado todo mi orgullo y mis bordes. Ya no era la gloriosa y orgullosa pianista genial que una vez fui. Era solo una pobre criatura luchando por sobrevivir. Al ver que no hablaba, Edward, mientras conducía, dijo con una expresión de repugnancia en todo su rostro: mira tu aspecto desaliñado e incluso hueles. Te llevaré primero a un hotel. Cambia de ropa y báñate bien. Esas palabras francas y llenas de repugnancia me hicieron sentir extremadamente avergonzada. Durante los 3 años en ese lugar, nunca había usado una prenda de ropa decente. En cuanto al número de veces que me bañé, era incluso menor. Incluso si lo hice, siempre fueron baños fríos. Quería decirle todo esto a Edward. Pero abrí la boca y al final no dije nada. De todos modos, no importa lo que diga, él no me creerá. Entonces, ¿por qué pedir humillación? Me quedé sentada rígida en el rincón, encogida como un conejo asustado, sintiéndome extremadamente inquieta todo el tiempo. Finalmente, llegamos al hotel. Cuando vi la ropa nueva y limpia y el baño con agua caliente humeante, mis ojos se pusieron rojos. No lloré cuando Edward me malinterpretó e incluso me encerró en ese lugar. Durante los 3 años de ser torturada, tampoco derramé una sola lágrima. Pero en este momento, mientras me estaba remojando en el agua caliente, de repente rompí a llorar. Solo hasta este momento creí que realmente había salido de ese lugar infernal. En cuanto a por qué Edward no me llevó a casa sino que me trajo al hotel, creo que debe tener algo que ver con Isabella. Durante los 3 años que estuve ausente, seguro que estuvieron juntos. Sin embargo, eso ya no tiene nada que ver conmigo. En cuanto al banquete de bienvenida, tampoco planeaba ir. Edward e Isabella no pueden ser tan bondadosos. El llamado banquete de bienvenida, supongo, solo es para humillarme. No necesito pedir humillación. Después de bañarme y salir, me arreglé brevemente y luego me acosté en la cama. Durante los 3 años que estuve encerrada, nunca tuve una buena noche de sueño. En este momento, solo quería dormir bien. Pero parece que Edward no me iba a dejar en paz. Al ver que no salía en absoluto, directamente entró con la tarjeta de la habitación. Cuando vio que estaba durmiendo, incluso me sacó de la cama por el brazo con fuerza. Parecía muy enojado y gritó: Aria, pensé que deberías haber aprendido la lección después de estar en ese lugar durante 3 años. Inesperadamente, no has mejorado en absoluto. Te he traído amablemente al hotel para que te limpies, pero, ¿estás aquí durmiendo profundamente?
¿Sabes que Isabella todavía te está esperando en el Hotel Aotín para celebrar un banquete de bienvenida por ti? De repente despertada por él, mi mente estaba en un brujoujou. No fue hasta que escuché su última frase que me desperté completamente. No pude evitar sonreír burlona y le dije, Isabella se alegraría de verme muerta. ¿Sería tan bondadosa de celebrar un banquete de bienvenida por mí? Edward me sacó con fuerza y resopló fríamente. Isabella amablemente propuso celebrar un banquete de bienvenida por ti. Si no agradeces, está bien, pero incluso la calumnias. Parece que no has estado encerrada lo suficiente tiempo. Debería haber dejado que te quedaras allí unos años más. Sus palabras me cortaron el aliento. Instintivamente me arrodillé para pedir disculpas. Lo siento. Es mi culpa. No debería haber dicho mal de Isabella. Por favor, no me encierre de nuevo. Edward pareció sorprendido por mi reacción extrema. Se quedó atónito durante un buen rato antes de sacarme de nuevo, con una expresión perpleja. Aria, ¿qué te pasa? ¿Por qué tu reacción es tan intensa? Mientras hablaba, notó mis manos llenas de cicatrices. Tus manos. Retiré mis manos y dije temblando, lo siento, lo siento. Edward frunció el entrecejo. Originalmente estaba a punto de decir algo, pero su teléfono sonó en un momento inoportuno. Cuando sacó el teléfono, vi el nombre de Isabella en él. Supuse que el otro lado había estado esperando mucho tiempo y estaba llamando para apurarlo. En efecto, después de que Edward colgó el teléfono, me dijo, apúrate y sígueme al Hotel Aotín. Isabella todavía está esperando. Después de decir eso, salió primero. Ni siquiera pensó en preocuparse por mis manos. Sonreí con autodesprecio y lo seguí fuera. Dado que no podía evitarlo, entonces mejor ir y ver lo que esa mujer estaba tramando. Hasta la habitación privada designada. Tan pronto como Edward abrió la puerta, Isabella se acercó a él alegremente y tomó afectuosamente su brazo. Edward. Alguien en la habitación privada dijo, Edward, por fin llegas. La hermana, Ley y nosotros te hemos estado esperando mucho tiempo. Exactamente. Si no hubieras venido, la hermana, Ley se habría ido a buscarte. Edward sonrió y dijo, aquí estoy, ¿no? Llevó a Isabella a que se sentara, con una expresión tierna en su rostro. Te dije que no celebraras un banquete de bienvenida por Aria, pero no me hiciste caso. ¿Y si te cansas? Mientras veía a Edward atender atentamente a Isabella, sirviéndole té y agua, me sentí un poco desorientada. Recordaba vagamente que antes de que Isabella volviera, Edward también me había tratado con tanta atención. Se preocupaba por mi bienestar y se interesaba por todo lo relacionado conmigo. Pero después de que Isabella volvió, todo cambió. Cada vez que Edward se enfrentaba a mí, era frío y cruel, hablando con dureza y con una expresión como si me aborreciera hasta el extremo. Isabella se recostó en los brazos de Edward. Al ver que todavía estaba de pie allí, fingió ser considerada y dijo, hermana Aria, siéntate rápido. Todos te hemos estado esperando mucho tiempo. Sabiendo que salías hoy, especialmente preparamos esto para darte la bienvenida. Al oír sus palabras, miré alrededor y descubrí que todas las personas en la habitación privada eran amigos de Edward. Antes, cuando Edward me llevaba fuera, estos amigos suyos siempre me llamaban hermana, Ley. Solo había estado ausente 3 años, y ahora ya estaban llamando a Isabella hermana, Ley. Miraba a Isabella. No perdí la arrogancia y la complacencia en sus ojos. Sabía lo que quería decir. Solo estaba mostrándose para mí. Si hubiera sido yo hace 3 años, definitivamente le habría pedido a Edward una explicación. O directamente habría puesto a Isabella en su lugar. Pero ahora, ya no amaba a Edward. La tortura inhumana en la cárcel ya había erosionado poco a poco mi amor por él. Si ella quería que me perdiera el control y se riera de mí, solo podía decir que Isabella se había equivocado. Me senté calmadamente, ignoré a todos los presentes y directamente llamé al camarero para pedir que sirvieran los platos. Antes de que yo viniera, Isabella y los demás ya habían pedido los platos, así que todos los platos estaban listos. En cuanto terminé de hablar, el camarero trajo los platos uno por uno. Estos platos humeantes y con un aspecto delicioso inmediatamente despertaron mi apetito.
No pude esperar a coger los palillos y empecé a comer con voracidad. Este movimiento dejó a Edward y sus amigos atónitos. Sin embargo, Isabella rió suavemente. Hermana Aria, ¿cuánto tiempo hace que no comes? ¿Por qué te comes todo así? ¿No has tenido una buena vida en la cárcel? Sus palabras me hicieron congelarme. Instantáneamente, las imágenes de ser abusada y golpeada vinieron a mi mente. Intentando controlarme para no temblar, levanté la cabeza y la miré con odio. Apreté los dientes y dije palabra por palabra: ¿no sabes cómo he vivido allí? Isabella fingió tener miedo y se metió en los brazos de Edward, con una expresión lastimosa. Edward, solo me preocupaba por la hermana Aria, pero parece que no la agradece. Edward se enfadó de repente. Me miró con desdén y dijo: Aria, ¿cómo puedes hablar así? Isabella amablemente se preocupó por ti e incluso pensó en celebrar un banquete de bienvenida especialmente por ti. ¿Cómo puedes ser tan ingrata? ¿Se te ha comido la educación los perros? En aquellos ojos negros como el carbón, no había nada más que repugnancia hacia mí. Aunque ya me había decidido a no amar a Edward más, todavía no pude evitar sentir un dolor en el corazón. Dolía tanto. Forcé una sonrisa y lo miré fijamente, luego dije lentamente: sí, no tengo educación. Robé el amor de alguien. Soy culpable. Todo es mi culpa. Hice una pausa y luego dije las palabras que más había querido decir en los últimos 3 años: así que, Edward, divorciémonos. Después de dejar estas palabras, no me importó cuál fuera la reacción de Edward y me marché directamente. Volví al hotel donde acababa de estar. Me sentía mareada. Abrí la puerta de la habitación, me lavé ampliamente la cara y luego me acosté a descansar. Estaba durmiendo profundamente cuando de repente fui despertada por el sonido de la puerta que se abría. Exclamé: ¿quién es? La habitación no estaba iluminada y solo podía ver una figura oscura en la puerta. Inmediatamente encendí la lámpara de la mesilla de noche. Solo entonces descubrí que la persona que había venido era Edward. Olía a alcohol y se tambaleaba hacia mí. Lo miré con recelo y dije: Edward, ¿qué haces aquí? Vi que se acercaba cada vez más y, instintivamente, sentí miedo y no pude evitar gritarle: no te acerques. Al ver que mi rostro estaba lleno de resistencia, Edward se enojó de inmediato. Aria, ¿cuál es tu actitud? Si no fuera por mí que hablé a tu favor, todavía estarías en la cárcel. ¿Todavía quieres divorciarte de mí? Te digo, incluso si hay un divorcio, debería ser yo quien lo solicite. ¿Quién eres tú? Eres tan ingrata. Cuanto más enojado se ponía, más rojos se ponían sus ojos. Me miraba fijamente. Intenté calmarme. No entendía muy bien por qué Edward estaba tan enojado. Quería divorciarme para ayudarle a estar con Isabella, pero, ¿él no estaba contento con eso? Pensando así, hice una profunda inspiración y luego le dije: si te divorcias de mí, puedes estar con Isabella legítimamente. ¿No quieres evitar que sea una amante indecorosa? Cállate. Edward de repente me gritó: ¿cómo te atreves a mencionar a Isabella? Si no fuera porque me hipnotizaste en aquel entonces, ya me habría casado con Isabella. ¿Cómo podría haber permitido que ocuparas el lugar de mi esposa? Me sentí muy triste. En absoluto había hipnotizado a Edward. Todo era solo la versión unilateralizada de Isabella. ¿Por qué Edward no me creía? Suspiré sin ganas. Edward, te lo diré una vez más. No te hipnoticé. Fue Isabella quien te abandonó en aquel entonces. Mientes. Edward me interrumpió. No intentes engañarme. Claramente, todo fue hecho por ti. Rompiste nuestra relación. Me querías, estabas celosa de Isabella por estar conmigo, así que la mandaste deliberadamente al extranjero y luego me hipnotizaste para que me casara contigo. Edward se volvía más y más excitado a medida que hablaba. Se abalanzó hacia mí y me agarró el cuello. Una perra como tú, pasar 3 años en la cárcel es demasiado poco. Deberías morir. Mientras hablaba, la fuerza en sus manos fue aumentando gradualmente. La diferencia de fuerza entre hombres y mujeres es enorme, y además, Edward había perdido la razón ahora. No podía liberarme en absoluto.
El instintivo deseo de sobrevivir me hizo luchar desesperadamente, pero eso afectó las viejas heridas de mi cuerpo que habían sido golpeadas antes. La sensación de sofocación y el dolor se entretejían. Solo sentí un oscurecimiento ante mis ojos y luego perdí el conocimiento. Cuando volví a despertar, estaba en una cama de hospital. Doctor, el paciente ha despertado. Al ver que abrí los ojos, alguien rápidamente llamó al doctor. Giré la cabeza y miré y descubrí que era Sebastián, el asistente de Edward. ¿Qué estás aquí? Miré alrededor y no vi a Edward en ninguna parte. Sebastián respondió con respeto, fue Edward quien te llevó al hospital. Tiene algo que hacer y se ha ido ahora. Me pidió que me quedara y te cuidara. Después de decir eso, titubeó como si quisiera decir algo. ¿Tienes muchas heridas en el cuerpo? ¿Quieres decirle a Edward? Sacudí la cabeza y forcé una sonrisa de autodesprecio. No hace falta. Incluso si se lo digo, él no se preocupará. Tal vez piense que lo hago deliberadamente solo para ganar su simpatía. Ahora el corazón de Edward está completamente en Isabella. Cree todo lo que dice Isabella. Ya me equivoqué una vez. ¿Por qué pedir humillación de nuevo? Sebastián suspiró y finalmente no dijo nada más. El doctor se acercó a examinarme y dijo que mi cuerpo estaba seriamente dañado y necesitaba un buen descanso. De lo contrario, podría poner en peligro fácilmente mi vida. Sebastián temía que estuviera de mal humor y me consoló. Señora, no pienses demasiado. Siempre y cuando te cuides bien, tu cuerpo definitivamente mejorará. Sonreí pero no dije nada. Incluso si mi cuerpo mejoraba, mi corazón ya estaba lleno de agujeros y nunca se podría curar de nuevo. Al ver que estaba de mal humor, Sebastián me dijo que descansara bien y que él saldría a comprarme algo para comer. La habitación de hospital estaba realmente abochornada. Después de que Sebastián se fue, quise salir afuera a tomar un poco de aire fresco. Mientras caminaba, vi a Edward. Él estaba ayudando con cuidado a Isabella a salir de una consulta. Sus manos entrelazadas estaban puestas en el vientre de Isabella. Eché un vistazo a la placa de la puerta. Descubrí que habían venido al departamento de obstetricia y ginecología. Me recobré. Entonces Isabella estaba embarazada. Al pensar bien, durante los 3 años que estuve ausente, los dos ya habían estado juntos. Sería extraño si no hubiera un hijo. Forcé una sonrisa y, sin querer, levanté la mano para tocar mi abdomen inferior. Había habido un bebé sin formar allí también. Lamentablemente, se perdió en el segundo mes después de que me encerraron en la cárcel. Al pensar en esto, sentí un dolor en el corazón. Una densa sensación de sofocación me invadió. Quise dar la vuelta y marcharme, pero Edward me vio. Inmediatamente frunció el entrecejo con una expresión helada en su rostro. Aria, ¿qué haces aquí? ¿Me estás siguiendo? Yo. ¿Estaba este tipo fuera de sus cabales? ¿No fue él quien pidió a Sebastián que me llevara al hospital? No respondí a su pregunta. Solo eché un vistazo al vientre de Isabella y dije suavemente, felicidades. Vas a ser padre. Después de hacer una pausa, añadí, por cierto, dado que hay un hijo, ¿por qué no encontramos un momento para divorciarnos? Haré espacio para tu hijo y su madre. Pensé que al decir esto, Edward se alegraría. Después de todo, Isabella, que estaba a su lado, ya estaba sonriendo con complacencia. Parecía que el puesto de señora Edward ya le pertenecía. Pero Edward parecía muy enojado. Su rostro se puso aún más feo. Aria, no tienes derecho a mencionar el divorcio conmigo. Soltó a Isabella y se acercó rápidamente a mí. Agarró mi barbilla con fuerza. ¿Crees que pasar 3 años en la cárcel puede compensar los crímenes que cometiste? Te digo, antes de que te aborrezca completamente, ni sueñes con divorciarte. Dejó esta frase, sin prestar atención en absoluto a mi rostro pálido y sin preocuparse siquiera por Isabella. Dio la vuelta y se marchó. Miré en la dirección en que se fue y un sabor amargo se elevó en mi corazón. 3 años de estar encerrada, 3 años de ser torturada e incluso perder mi propio hijo. ¿Estos castigos no eran suficientes? Claramente no hice nada.
¿Por qué no me cree? Edward, Isabella y yo éramos compañeros de universidad. Isabella era la bella del campus y nunca le faltaron pretendientes. Edward era uno de ellos. La siguió persiguiendo durante un total de 4 años, cuidando cada detalle. Pero nunca obtuvo una respuesta. Hasta justo antes de la graduación, cuando Isabella planeó estudiar en el extranjero, le dijo a Edward: cuando regrese, me casaré contigo. Edward le creyó. Incluso fue tan tonto de esperar a que Isabella regresara. Realmente no podía soportar verlo aferrado a una promesa vacía que nunca se cumpliría, así que empecé a perseguirlo a él. Me llevó un año entero de trabajo duro para conquistarlo. Al principio, él decía que no se casaría conmigo porque estaba esperando a que Isabella regresara. Pensé que podía hacer que gradualmente olvidara a Isabella. De esta manera, lo acompañé durante 8 años. Él pasó de no tener nada al principio a convertirse en un magnate empresarial ahora. En cuanto a nuestro matrimonio, en el 5.º año que estábamos juntos, me atreví a proponérmelo a él frente a todos los empleados de su empresa. Para que accediera, incluso invité a periodistas de los medios de comunicación. Edward se preocupa por su reputación y la reputación de la empresa. Frente a tantos empleados y periodistas, no tuvo más remedio que acceder. Pero solo consiguió el certificado de matrimonio conmigo. En los primeros días de nuestro matrimonio, debido a que se resentía de que hubiera usado métodos deshonestos, nunca me dio una buena cara. Solo después de mucho tiempo fue aceptándolo gradualmente. Pensé que ya había olvidado a Isabella. Pero en el 3.er aniversario de bodas, en el momento en que Isabella apareció, Edward todavía me abandonó resueltamente y eligió a Isabella. Incluso renunció a nuestra relación de 8 años solo por las palabras sin fundamento de Isabella. Atribuyó todo esto a que yo le había hipnotizado, y por eso estaba conmigo. Debido a esto, me aborreció y me encerró sin piedad en la cárcel. En ese momento, finalmente me di cuenta de que nunca había entrado en el corazón de Edward. Redacté el acuerdo de divorcio en la habitación de hospital. Estaba pensando que la próxima vez que viera a Edward, le pediría directamente que lo firmara. Sin embargo, no volví a ver a Edward hasta que salí del hospital. El día de mi alta, fue Sebastián quien vino al hospital a ayudarme con los trámites de alta. Como ya estaba dispuesta a divorciarme de Edward cuando salí del hospital, le pedí a Sebastián que me llevara. Después de todo, si la montaña no viene a Moisés, Moisés tiene que ir a la montaña. Justo cuando estaba a punto de bajar del coche, Sebastián me detuvo. Titubeó como si se hubiera decidido. Señora, el estado mental de Edward últimamente parece un poco extraño. Fruncí el entrecejo. ¿Qué pasa? Sebastián apretó los dientes como si se hubiera decidido. ¿No es Isabella una psicóloga? Ella dice que antes usaste hipnosis en Edward. Para ayudar a Edward a recuperarse, lo llevó al hospital para varios tratamientos. Pero siempre siento que hizo algo a Edward. Al oír sus palabras, caí en profundo pensamiento. Una idea audaz pasó por mi mente. Después de pensar un rato, le dije a Sebastián: ve al hospital donde trabaja Isabella y averigua qué medicamentos usó o qué métodos adoptó cuando trataba a Edward. Después de decir eso, al pensar en algo, añadí: por cierto, ve e investiga la situación de Isabella durante los años que estuvo en el extranjero. Me quedé un momento desorientada de pie en la puerta de mi casa. Solo habían pasado 3 años desde que me fui, pero tuve la ilusión de que un siglo había pasado. Después de tomar varios respiros profundos, intenté introducir la contraseña para abrir la puerta. Pero después de teclear la contraseña que tenía grabada en mi memoria, se mostró que la contraseña era incorrecta. Me quedé un momento atónita. Luego sonreí con autodesprecio. Realmente era tonta. Supuse que durante los 3 años que estuve ausente, Isabella ya se había ocupado de mi lugar. Dado que esta casa tenía una nueva dueña, ¿cómo podía seguir usando la contraseña anterior? Me calmé y estaba a punto de llamar a Edward cuando, de repente, la puerta se abrió en ese momento. Fue Edward quien abrió la puerta. Tenía una espátula en la mano e incluso tenía un delantal atado a la cintura. Era tan diferente al hombre que tenía en mi impresión. Después de todo, durante los 8 años que estuvimos juntos, nunca había entrado a la cocina. Ciertamente, no era que no quisiera,
sino que yo no era digna. Yo no era la persona por quien él estaba dispuesto a cocinar. Edward no parecía esperar que yo viniera. Cuando me vio, dio rápidamente algunos pasos atrás. Había un desdén descarado en su rostro, como si tuviera miedo de contagiarse de mi mala suerte. Frunció el entrecejo. ¿Qué haces aquí? Isabella no se ha sentido bien últimamente. Vete rápido. Ella no quiere verte. No hice caso a lo que Edward estaba diciendo. En cambio, me quedé mirando boquiabierta los muebles y decoraciones de la habitación. En comparación con hace 3 años, el lugar había cambiado mucho. Todas las huellas mías se habían ido. En su lugar había todas las cosas relacionadas con Isabella. Isabella tosió un par de veces y salió lentamente de la habitación. Ah, es la hermana Aria. Cuando la miré, noté con agudeza el piano en su habitación. Ese era un regalo de mi madre en mi cumpleaños. También era lo último que me dejó. Edward sabía claramente lo precioso que era para mí, pero ¿todavía se lo dio a Isabella? Empujé al hombre que estaba delante de mí y grité: Edward, ¿por qué le diste mi piano a Isabella? Esa es mi cosa. Isabella se acercó y tomó el brazo de Edward. Hermana Aria, no te enojes. Realmente me gustó ese piano. Tuve tiempo libre estos días, así que le pedí a Edward que moviera el piano al dormitorio. Si quieres, culpa a mí. Dijo palabras de tomar la culpa, pero había una expresión de complacencia en su rostro. Edward puso el brazo en la cintura de Isabella y dijo con preocupación: ¿Estás embarazada? ¿Por qué no te quedas en la cama descansando? ¿Qué haces aquí afuera? Luego, sacó una tarjeta de banco de su billetera y me la arrojó. Toma el dinero de la tarjeta. Es suficiente para comprar tu piano roto. Toma el dinero y vete de aquí. No quiero verte. Mis ojos se pusieron rojos por sus palabras insultantes. Apreté los puños, conteniendo la ira en mi corazón, y dije palabra por palabra: Edward, no quiero tu dinero hediondo. Solo quiero mi piano. Devuélvame mi piano. Edward ni siquiera se molestó en mirarme. Protegió a Isabella y se dirigió hacia el dormitorio. No le hagas caso. Es solo una mujer loca. Ya no pude contenerme. Me lancé hacia adelante y agarré la ropa de Edward. Edward, no te excedes. Te lo digo de nuevo. Devuélvame mi piano. Isabella vio que estaba importunando a Edward y quería separarnos. Hermana Aria, hablemos calmadamente. Suelta a Edward rápidamente. Me fastidiaba y la empujé con fuerza. Vete de aquí. Deja de ser tan hipócrita. Odio a Isabella con todas mis fuerzas. Si no fuera por ella, no me habría separado de Edward, ni me habrían encerrado en ese lugar infernal. Tampoco habría perdido a mi hijo. Ella se había llevado a mi amante, todo lo que me pertenecía, y ahora incluso quería quitarme la única cosa que mi madre me dejó. ¿Por qué una persona tan mala no se muere? Isabella fue empujada por mí y casi se cayó. Afortunadamente, Edward la agarró. Se escondió en los brazos de Edward con miedo, sollozando suavemente. Edward, estaba tan asustada justo ahora. Si hubiera caído con ese empuje, nuestro bebé seguramente se habría perdido. Hubiera estado bien si no hubiera dicho eso, pero una vez que lo hizo, Edward se enfadó de inmediato. Me dio una bofetada fuerte y gritó enfadado: Aria. ¿Has terminado de hacer escándalo? Su fuerza era tan grande que me caí directamente al suelo. Cubriendo mi rostro enrojecido por la bofetada, lo miré con obstinación: quiero mi piano. Edward estaba tan enojado que se le partían los dientes, pero finalmente se rió. ¿Quieres el piano? Resopló fríamente y luego tomó un hacha del almacén. Antes de que pudiera reaccionar, él cortó el piano directamente con el hacha. E incluso dijo con rectitud: destruiré esta cosa rota y veré si todavía lo quieres. No. Me lancé hacia adelante para detenerlo, pero él me empujó al suelo. Mi frente golpeó la esquina de la mesa y me sentí mareada y me desmayé un momento. Cuando me levanté de nuevo, el piano que originalmente estaba intacto ya había sido destrozado por Edward. Me arrastré hacia él como una loca,
acariciando las abolladuras en el piano, y las lágrimas se deslizaron por mi rostro. Se había ido. La única cosa que mi madre me dejó se había ido así. Levanté la cabeza, mirando a Edward con odio, y dije llena de rencor: Edward. Te odio. Te odio. Tal vez porque estaba demasiado emocionada, escupí un bocado de sangre directamente. Se salpicó directamente en la ropa de Edward. Al mismo tiempo, algo cálido pareció caer desde mi frente, empañando gradualmente mi visión. Solo me sentía mareada y ya no podía soportarlo y me desmayé completamente. Antes de cerrar los ojos, pareció ver a Edward corriendo hacia mí con una expresión de pánico en su rostro. Cuando recuperé el conocimiento de nuevo, parecía estar en el hospital. Porque olía el olor de desinfectante. Pero no podía abrir los ojos. Había alguien charlando en mi oído. Juzgando por la voz, parecía ser el doctor. Escuché al doctor decir: la paciente ha sido maltratada muchas veces antes y tiene muchas heridas viejas en su cuerpo. Además, algunas de las heridas han afectado su bazo y sus pulmones. Necesita cuidarse bien y no debe estar demasiado emocionada. Si esto sucede algunas veces más, ni el rey de los infiernos podrá salvarla. Luego escuché la voz de Edward: ¿qué está pasando? ¿Cómo puede tener heridas en su cuerpo? Al oír esto, solo sentí ganas de reír. ¿No sabía mejor que nadie de dónde venían mis heridas? Inmediatamente después, la voz de Sebastián sonó en mi oído: las heridas de la señora fueron causadas por los golpes en la cárcel. La última vez que llevé a la señora al hospital, noté que algo estaba mal, así que me atré a investigar. Solo entonces supe que la señora había sido constantemente maltratada allí, y... Viendo que el rostro de Edward estaba muy sombrío, Sebastián titubeó un momento antes de continuar, y descubrí que cuando la mandaste a ese lugar, ella ya estaba embarazada. Debido a los golpes que sufrió, tuvo un aborto. Edward se tambaleó y su rostro se puso pálido como la hoja. ¿Cómo puede ser esto? Abrió la boca, queriendo decir algo, pero no pudo decir una palabra. Sebastián suspiró y sacó algo para mostrar a Edward: esto es lo que encontré en el hospital donde trabaja Isabella. Jamás fuiste hipnotizado por la señora. Todo fue solo la versión unilateralizada de Isabella. Además, en los últimos 3 años, ella te ha estado hipnotizando subconscientemente todo el tiempo, lo que te hizo creer firmemente que fue la señora quien te hipnotizó y te hizo aborrecerla tanto. Mientes. Edward no creía sus palabras. Todo es falso. ¿Cómo podría Isabella hipnotizarme? Yo siempre la amé originalmente. Ella no necesitaba hipnotizarme en absoluto. Sebastián parecía no poder soportarlo más. Sacó su teléfono móvil y le dijo a Edward: Edward, despierta. Isabella es una mujer mala. El bebé en su vientre no es tuyo en absoluto. Escuchando la explicación de Sebastián, acabé de enterarme de que después de que Isabella se fue al extranjero, se casó con un rico local solo por el dinero y el lujo. Pero huyó de regreso a China porque no podía soportar la violencia doméstica. Aunque se volvió con Edward, ese hombre rico todavía la encontró. Isabella no se atrevió a divorciarse del hombre rico. Solo podía tratar con él mientras se encontraba en secreto con Edward. Ella solo pensó que cuando el bebé naciera, podría usar al bebé como una pieza de trato para divorciarse del hombre rico y luego estar con Edward. En el teléfono móvil de Sebastián que mostró a Edward había todas las fotos íntimas de Isabella y ese hombre rico a lo largo de los años. La habitación estaba en un silencio mortal. Edward se acercó a mi cama de hospital en un das y murmuró: ¿qué he hecho? Tomó mi mano. Aria, lo siento. Todo es mi culpa. Todo es mi error. Antes, me alegré extremadamente cada vez que Edward me tocaba. Pero ahora, tan solo cuando me toca, me siento disgustada. Retiré mi mano de la suya y me senté en la cama. Edward, escuché lo que Sebastián dijo. También sabes toda la verdad ahora, pero no quiero perdonarte. No todas las cosas se pueden olvidar fácilmente con solo una disculpa. Edward extendió la mano y me agarró, sus ojos llenos de súplica. Aria, realmente me equivoqué. Por favor, perdóname, ¿vale? Estaba sofocado por los sollozos. Realmente te amo.
Isabella me desvió la vista y por eso hice cosas que te hirieron. Edward lloró. Nunca había llorado delante de mí antes. Antiguamente, seguramente me habría dado lástima y lo habría perdonado. Pero ahora, no sentí la más mínima emoción en mi corazón. Las decepciones reiteradas ya me habían exhausto. El lugar infernal ya había destrozado mi amor por Edward en pedazos. Lo que me sostenía para sobrevivir era solo el odio. Sacudí suavemente la cabeza. Edward, es demasiado tarde. Nunca me has creído, así que el amor que mencionas es demasiado barato. Hice una pausa y luego añadí, no te mereces decir la palabra amor en absoluto. La pestaña de Edward tembló ligeramente y su rostro estaba terriblemente pálido. Sacando el acuerdo de divorcio que ya había redactado, dije calmadamente, firma el acuerdo de divorcio. No quiero tener más enredos contigo. Edward parecía estar al borde del colapso. Sacudió la cabeza, tomó el acuerdo de divorcio y lo rasgó en pocos golpes. Continuó murmurando, no me divorcio. No me divorcio de ti. Estaba a punto de decir algo más cuando Isabella apareció repentinamente. Todavía no sabía lo que había sucedido en la habitación. Se acercó y tomó el brazo de Edward, actuando coqueta y dijo, Edward, has enviado a la hermana Aria al hospital y no me importa, pero, ¿no has estado aquí un poco demasiado tiempo? El bebé y yo tenemos hambre. Isabella pensó que Edward se iría obediente con ella. Pero el hombre le soltó la mano con una expresión de repugnancia y dijo, no me toques, me da asco. La cara sonriente de Isabella se congeló. Miraba a mí y luego a Edward y dijo, Edward, ¿qué te pasa? ¿Te ha dicho la hermana Aria algo? Me reí burlona y dije, no me acuses injustamente. No, he hecho nada. ¿Por qué no nos cuentas lo que hiciste durante los años en el extranjero? No sé lo que mis palabras le recordaron a Isabella, pero su rostro se puso un poco pálido. Antes de que ella pudiera decir algo, Edward le arrojó un montón de documentos y fotos y dijo, sé todo lo que has hecho, Isabella. Realmente me decepciones. Isabella echó un vistazo a esas cosas y su rostro se puso aún más pálido. Agarró ansiosamente la mano de Edward y dijo, Edward, todo esto es falso. Debe ser Aria quien me ha enmarcado deliberadamente. No te dejes engañar por ella. Edward la soltó y dijo, Isabella, ¿crees que soy un tonto? Isabella estaba enojada y ansiosa. Estaba segura de que yo la había investigado y estaba extremadamente enojada. Estiró la mano para darme una bofetada y dijo, todo es por ti, perra. Me has enmarcado. Pero la bofetada no llegó a mi rostro. En cambio, Edward le dio una bofetada a ella. Me protegió detrás de él y la miró con enojo y dijo, Isabella, basta. No te excedes. ¿Yo me excedo? Isabella se rió en voz alta y dijo con sarcasmo, ¿crees que eres una buena persona? Aria estuvo encerrada en la cárcel por ti durante 3 años. ¿Cuántas veces la visitaste? ¿Qué profundo amor estás fingiendo aquí? La cara de Edward se puso pálida con sus palabras y luego se enojó por vergüenza y dijo, cállate. Si no fuera porque me hipnotizaste y me hiciste odiar a Aria, ¿cómo podría haberla herido? Tú eres la verdadera culpable. Mientras veía a los dos morderse el uno al otro, solo me pareció ruidoso. Me froté la glabela y les dije, si quieres discutir, por favor salid y discutid fuera. Me fastidias. Isabella me miró y de repente se rió. Le dijo a Edward, Edward, ¿crees que si te deshaces de mí, puedes reconciliarte con Aria? Estás soñando. Ella ya no te ama. ¿No puedes verlo? Edward negó con la cabeza y dijo, cállate. Me estás mintiendo. Aria me ama. Estuvimos juntos durante 8 años. ¿Cómo puede dejar de amarme de repente? Ya sé que me equivoqué. Ella me perdonará. Isabella se echó a reír y dijo, Edward. Solo te estás engañando a ti mismo. Pregunta a Aria si todavía te ama. ¿Te atreves a preguntar? Edward me miró. Nuestros ojos se encontraron y había calma en mis ojos. Ya no había amor por él en ellos. Edward no podía aceptarlo. Negó frenéticamente con la cabeza y murmuró,
no, Arya me ama. No sé lo que pensó, pero me miró con furia Isabella y dijo, todo es por ti. Si no fuera por ti, Arya y yo no habríamos llegado a este punto. Te mereces morir. Con eso, de repente agarró un cuchillo de fruta que estaba sobre la mesa al lado y le dio varias puñaladas en el abdomen a Isabella. Sus acciones fueron demasiado repentinas. Para cuando reaccioné, Isabella ya había sido puñalada varias veces por él. Edward estaba metiendo y sacando el cuchillo con furia mientras decía enloquecido, muere. Muere. Tan solo si te mato, Arya me perdonará y me amará. Estás loco. Después de la sorpresa, rápidamente me acerqué y lo empujé. Isabella cayó en un charco de sangre. Cubrió su estómago y gritó de dolor, ¿el bebé, mi bebé? Rápidamente llamé a los médicos y enfermeras. Isabella no murió. Pero el bebé en su vientre no pudo ser salvado. Su marido del extranjero también se enteró de lo que había hecho. He oído que el hombre se llevó a Isabella de regreso al extranjero a pesar de su aborto y la encerró en casa, gritándola y golpeándola todo el día. Presumiblemente, el resto de su vida estará acompañada de abuso y violencia doméstica. Tal final es bastante bueno. Todo es su culpa. En cuanto a Edward, fue sentenciado a varios años por lesiones dolosas. Me dio un poco de lástima. Hace 3 años, me envió a la cárcel. Ahora le toca a él probar la amargura de ser abusado y golpeado allí. Pensé que este era el final de mi historia con Edward. Pero no esperaba que me pidiera que lo viera. No quería verlo. Pero amenazó con suicidarse y pidió a la policía que viniera a buscarme. Reluctantemente, fui a verlo. Había pasado solo 1 mes o 2 desde la última vez que lo vi, pero se había vuelto mucho más haggard. No solo estaba desaliñado sino que también había perdido mucho peso. Cuando me vio, se puso emocionado y dijo, Arya, sé que me odias y no quieres perdonarme, pero te amo. Realmente te amo. Estoy dispuesto a pasar toda mi vida compensándote. ¿Puedes esperar a que salga y empecemos de nuevo? Yo. No esperaba que incluso en una situación como esta, Edward todavía quisiera ganarme de vuelta. El amor roto es solo roto. No importa cómo lo arregles, no se puede restaurar. Suspiré suavemente y dije, Edward, ¿por qué no te enfrentas a la realidad? No podemos volver atrás. Ignorando la tristeza y la súplica en sus ojos, dije palabra por palabra, sigues diciendo que me amas, pero de hecho, tu amor no vale nada. Nunca me has creído. De lo contrario, no habrías negado nuestros 8 años solo por las palabras de Isabella y me habrías enviado al lugar donde estás ahora. No te mereces decir el amor. Simplemente quédate aquí y repente. No le hice más caso y di la vuelta y me fui. Al salir por la puerta de aquí, descubrí que el tiempo afuera era extremadamente bueno. Todas las nieblas habían pasado. Y yo comenzaré una nueva vida.